Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rocío Zapata. Bienvenidos al módulo de finanzas. Empezamos este módulo con el tema de contabilidad para empresarios. El primer subtema de este tema es la introducción a la contabilidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué es tu empresa? Tu empresa es un conjunto de recursos materiales, humanos, técnicos, que están enfocados en un objetivo común. Tú y tus socios, cuando decidieron abrir un negocio, plantearon cuáles iban a ser esos objetivos y se allegaron de todos los recursos que fueran necesarios para hacer funcionar el negocio. Una vez que tienen estos recursos, es necesario que una autoridad tome decisiones sobre la mejor manera de obtener esos recursos y sobre la mejor manera de utilizarlos. Pues bien, en este tema de contabilidad aprenderás que la información financiera que genera el sistema de contabilidad te dará la posibilidad de mejorar la toma de decisiones en relación con la obtención y utilización de dichos recursos. Pues bien, tu empresa entonces es la combinación de recursos humanos, técnicos, materiales y financieros, coordinada por una autoridad encargada de tomar decisiones encaminadas al logro de objetivos preestablecidos. ¿Cuáles son los objetivos de tu empresa? Pueden ser infinidad de objetivos los que tú te plantees para lograr con tu empresa, como maximizar utilidades, satisfacer las necesidades de ciertos clientes, dar una imagen de prestigio, ganar competitividad, ganar una participación en el mercado, etc. Entonces, la información financiera y el conocimiento del proceso contable te ayudará al logro de esos objetivos. Cuando tú te haces preguntas como ¿obtiene utilidades mi empresa? ¿Puedo pagar dividendos? ¿Es posible contratar personal, comprar cierta maquinaria, invertir en cierto proyecto? ¿De dónde va a salir esa información? Esa información la vas a obtener sabiendo analizar la información que genera la contabilidad a través de los estados financieros. Entonces, la respuesta a estas preguntas la encontrarás en la información financiera. Y bien, ¿qué es la información financiera? De una manera un poquito más estrictamente hablando. La información financiera que emana de la contabilidad es información cuantitativa, expresada en unidades monetarias y descriptiva, que muestra la posición y desempeño financiero de una entidad y cuyo objetivo esencial es ser útil al usuario en general en la toma de decisiones económicas. Su manifestación fundamental son los estados financieros. De esta información estricta de la información financiera se desprenden varios elementos. El primero es que está expresada en unidades monetarias, que debe ser cuantificable, es decir, todo aquello que esté representado en la información financiera debe ser medido en unidades monetarias. El principal objetivo de la información financiera es su utilidad. Debe de ser útil para que todos aquellos usuarios de la información financiera puedan tomar decisiones con base en ella. ¿Qué características debe tener la información financiera? La información financiera, para ser útil a los usuarios de la misma, debe de tener ciertas características que están basadas en las normas que se emiten y que dan la pauta para que se registren todas las operaciones que van a dar lugar a la contabilidad financiera. La primera y más importante es que esta información sea útil. Para que sea útil la información financiera, tiene que tener las características de confiabilidad en primer término. Para que la información sea confiable, tiene que ser veraz, es decir, tiene que reflejar hechos que realmente hayan sucedido. Tiene que ser representativa, es decir, tener una congruencia entre lo que ocurrió y lo que está reflejando la información financiera. Tiene que ser objetiva, tiene que ser verificable, es decir, tiene que haber manera de corroborar que lo que representa, que lo que está puesto en la información financiera es real y bueno, tiene que ser suficiente. La segunda característica es que la información financiera sea relevante, es decir, que yo encuentre en la información financiera todo aquello que realmente tiene una influencia significativa en la toma de decisiones que yo voy a hacer con base en esa información financiera. ¿Sí? Tiene que servir para elaborar predicciones y también para confirmar dichas predicciones. La tercera característica
es que la información sea comprensible para el usuario en general. Y la cuarta es que sea comparable. Comparable consigo mismo a través de diferentes periodos en los que la empresa ha venido desarrollando sus operaciones y también comparable con empresas del mismo sector para ver qué tal estamos actuando en relación con la competencia. Bien, ¿quiénes son los usuarios de la información financiera? La información financiera es una información que se deriva de la contabilidad financiera, del sistema que emana de la contabilidad financiera. Esta información está dirigida a usuarios externos incluyendo a los dueños, accionistas o inversionistas de capital. Entre los usuarios se encuentran, además de los dueños o inversionistas de capital, los proveedores, los clientes, el gobierno, acreedores, etc. Cada uno de estos usuarios tiene un interés particular en la información que arrojan los estados financieros. Por ejemplo, los proveedores pueden estar interesados particularmente en la liquidez de la empresa, en la generación de flujos futuros, para que de esta manera ellos puedan ver si el riesgo de darle o de otorgarle un crédito a la empresa, ya sea un proveedor o un acreedor, es alto o es menor, y de esta forma poder determinar las pautas del otorgamiento del crédito. Al igual, los empleados y los clientes buscarán en la información financiera la estabilidad de la empresa, la estabilidad en el pasado y las perspectivas de crecimiento a futuro. Hablando ya un poquito más específicamente de los intereses de los dueños accionistas, es decir, de los empresarios, ¿qué intereses pueden tener en la información financiera? Bueno, interés sobre la estabilidad, obviamente, sobre la liquidez, sobre la posibilidad de que la empresa vaya a generar ganancias y dividendos, y sobre la posibilidad de que su inversión sea redituable. Ahora bien, ¿cómo se obtiene la información financiera? La información financiera se obtiene a través del sistema de contabilidad. Es un sistema, es un proceso que nos va a ayudar a generar información financiera en forma de estados financieros a través de un proceso que comienza desde el análisis de las operaciones, su debido registro con base en normas de información financiera y finalmente la obtención de unos estados financieros que aprenderemos a analizar e interpretar. Pues bien, como vamos a ver que la información financiera es lo que nos va a permitir obtener la contabilidad financiera, es lo que nos va a permitir obtener esa información financiera que vamos a analizar, vamos a ver un poquito más a detalle qué es la contabilidad financiera. La definición estricta nos dice que es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. ¿Okay? Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Analizando un poquito esta definición, empezamos por ver que es una técnica que nos va a dar las pautas para definir cómo vamos a registrar las operaciones contables de la empresa. Finalmente podemos decir que estas pautas nos van a generar información financiera que nos va a ayudar a la toma de decisiones y que las pautas sobre las cuales la contabilidad financiera nos va a decir cómo registrar los eventos pueden ser sobre transacciones que la empresa realice con agentes del exterior, por ejemplo, una venta, una compra de mercancía, con transformaciones internas, por ejemplo, que los dueños del negocio decidan reinvertir sus utilidades o pagar dividendos, o bien con otro tipo de eventos que también afectan la información financiera de la empresa, como podría ser el ejemplo de la inflación. Entonces, la contabilidad es un elemento de registro y de control, y a partir de ella se va a generar la información financiera. Es muy importante saber que la contabilidad financiera nos va a ayudar en el proceso de creación de fortalezas, eliminación de debilidades. A partir de un conocimiento realmente de fondo de dónde obtenemos los recursos y cómo los utilizamos, estaremos en una posibilidad mucho mejor de poder competir,
de sacar un mayor provecho o crear fortalezas en la consecución de nuestras operaciones, de eliminar las debilidades, de aprovechar oportunidades de mercado. Por ejemplo, se da la oportunidad de incursionar en un mercado en el exterior y yo puedo, si conozco, si tengo mis finanzas sanas, si tengo un conocimiento realmente bueno de mi situación financiera, a lo mejor eso me va a ayudar o va a ser la pauta que me va a hacer que pueda aprovechar una oportunidad o que pueda estar preparado para las amenazas, para cubrirme, para tomar mis previsiones, etc. Esta primera parte que acabamos de ver fue a manera de introducción, para que ustedes se puedan dar cuenta de cuál es la utilidad de la contabilidad financiera, para qué les va a servir, qué información les va a dar, quiénes son los usuarios, independientemente de los dueños, de ustedes como empresarios, qué otro tipo de usuarios hay de la información financiera y qué van a buscar en ella. ¿Qué es la información financiera? ¿En qué se basa? ¿Qué elementos y qué características debe de tener para que sea útil para la toma de decisiones? Ahora bien, el segundo subtema de este tema de contabilidad para empresarios, vamos a empezar a ver los conceptos básicos de contabilidad. Todos aquellos conceptos que están basados en las normas de información financiera. Estas normas de información financiera son en general las mismas para todos los países. Los principios sobre los cuales se registra cada transacción se dan de país en país por medio de una normatividad. Sin embargo, a raíz de toda la globalización de las transacciones, de las operaciones comerciales, cada vez esta normatividad tiende a homogeneizarse más y más, de tal manera que la información pueda ser comparable no solo con empresas que actúen en un mismo país, sino también con empresas que actúen en países extranjeros. Empecemos con los conceptos básicos de contabilidad. Hablábamos de que la empresa es un conjunto de recursos los cuales me van a permitir cumplir con mis objetivos, para lo cual yo tengo que tomar o tengo que tener una autoridad que tome una serie de decisiones. Bueno, al hablar de objetivos y de recursos, hablamos un poquito, en términos de contabilidad, podemos hablar un poquito más de lo que es la estructura financiera de la empresa. ¿Por qué? Porque todos los recursos que yo voy a utilizar para lograr mis objetivos me van a tener que estar financiados de alguna fuente. Entonces, la estructura financiera de la empresa a lo que se refiere es a que esos recursos pueden estar financiados de dos distintas fuentes. Pueden ser recursos provenientes de agentes externos, préstamos que me hagan, es decir, yo contrato deuda, o pueden ser recursos provenientes de aportaciones que mis socios y yo hayamos hecho al negocio. De aquí vamos a partir y vamos a tener entonces lo que es nuestra ecuación básica de la contabilidad. En la que decimos que los activos son iguales a los pasivos más el capital contable. Esta es la ecuación básica y se refiere únicamente a los recursos que yo voy a utilizar para echar a andar mis operaciones. Tienen que provenir de fuentes ya sea externas o internas. Pongamos el ejemplo de una escuela de idiomas. Yo quiero empezar a otorgar los servicios de idiomas. Para esto voy a hacer una lista de qué recursos son necesarios y voy a decir necesito aulas, necesito sillas, necesito computadoras. Todos esos recursos los voy a financiar ya sea a través de mi propio capital o el de mis socios o a través de préstamos que terceros efectúen. ¿Okay? De ahí partimos con la estructura financiera de capital. Esta estructura puede estar más balanceada, digamos, del lado de las deudas, que la mayor parte de los recursos provengan de un financiamiento de terceros y que yo los debo, o bien que sean recursos que son financiamiento propio de la empresa. Ok, aquí podemos ver la ecuación básica de la contabilidad. Se representa con una báscula, con una balanza
que me dice que debe de haber un equilibrio. Todos los recursos que yo tengo siempre tienen que estar financiados por dos fuentes. Puede ser que deba todo o puede ser que tenga todo financiado con capital propio, puede ser que sea mitad y mitad. El porcentaje de financiamiento es lo que me va a dar la estructura de capital o estructura financiera de la empresa. Ok, ahora vamos a comenzar por definir dentro de esta ecuación cuáles son los elementos que constituyen el activo, el pasivo y el capital contable. Voy a empezar por dar una definición, digamos, más corta o más simple, para después pasar a decir cómo está constituido cada uno de estos elementos. De manera muy sencilla, el activo es lo que tiene la empresa. Es todos aquellos recursos, como veíamos en el ejemplo de la escuela de idiomas, que me van a servir para llevar a cabo mi operación y otorgar el servicio, que en este caso sería dar el servicio de enseñanza de una lengua extranjera. Ok, partiendo de ahí, es lo que tiene mi empresa para funcionar, para operar. Algunos de estos ejemplos, ¿cuáles son? Dinero. Por ejemplo, puedo tener una cuenta de cheques en el banco que se destina para operar o para realizar esa operación. Puedo tener mobiliario y equipo, puedo tener equipo de cómputo, es decir, puedo tener infinidad de recursos o todos aquellos recursos que yo necesite para operar. Los activos tienen como definición que son algo que a mí me sirve para generar un beneficio futuro. Entonces, partiendo de ahí, ya podemos saber o empezar a ver dentro de nuestra empresa cuáles son los activos con los que contamos. El siguiente concepto es el del pasivo. Es lo que debe la empresa a terceros, el financiamiento externo. ¿Qué tipo de pasivos puede haber? Bueno, ¿quién me puede dar crédito? ¿Quién me puede financiar de alguna manera esos recursos o esos activos? Me pueden dar crédito mis proveedores, es decir, todas aquellas personas que me van a dar algún insumo que yo voy a utilizar, ya sea para producir, para dar servicio, para vender. Todos esos proveedores pueden darme crédito y decir, bueno, me pagas en 30 días, en 60 días, y yo voy a generar una cuenta, una deuda que tengo que pagar en un cierto plazo. Acreedores de otro tipo que no me distribuyan insumos, pero que a lo mejor me van a financiar la compra de otro tipo de activos que yo voy a usar igualmente para generar mi actividad. Préstamos hipotecarios, préstamos bancarios, cualquier tipo de financiamiento va a caer en el rubro del pasivo. Continuando con la ecuación básica de la contabilidad, vamos a ver ahora el capital contable. El capital contable se puede definir de tres formas. Puede ser todas aquellas aportaciones que originalmente los socios destinaron a invertir en ese negocio porque confiaron en él, y a esas aportaciones se les van a ir incrementando los resultados que se obtengan por la operación de la empresa. Es decir, una vez que yo genere utilidades o que esperemos que no genere pérdida, el capital contable se aumentará o se disminuirá. ¿Ok? También podemos definir el capital contable partiendo de esta ecuación. Si nosotros despejamos el capital contable y pasamos los pasivos del otro lado de la ecuación, vamos a tener que mi capital contable es igual a activos menos pasivos. Es decir, el capital contable es todo aquello que yo tengo, pero no debo. ¿Ok? Y una tercera manera de definirlo es, bueno, todas aquellas aportaciones que hayan hecho los socios más los resultados que se hayan generado. Cuando hablamos de resultados, ¿a qué nos referimos? Para generar una venta, ya sea por mercancía o por servicio, y para generar una utilidad se necesitan dos elementos. El primer elemento será el ingreso o el precio que yo cobre por la mercancía, por el servicio. Pero de ese elemento, para obtener realmente el resultado o lo que yo estoy generando como una ganancia, tengo que restar todos aquellos egresos que haya yo necesitado efectuar para poder dar ese servicio. Entonces,
Al restar yo los ingresos, por ejemplo, por la venta de sillas, si yo me dedico a vender sillas y digo, vendí una silla en 100 pesos que me costó 50, bueno, pues tengo el ingreso por la venta, el costo de ventas y una utilidad de 50 pesos. El costo de ventas que acabamos de ver ahorita es un tipo de egreso que me disminuye los ingresos que se obtienen, ya sea por la venta de mercancía o de servicios. Otro tipo de egresos van a ser todos aquellos gastos de operación que no estén directamente relacionados con el costo de los insumos o de la mercancía. Entonces, de ahí vamos a obtener los resultados que sumarán o restarán el capital contable. Ahora veamos de manera un poquito más específica cómo se constituye el activo. El activo, si lo definimos de manera más estricta, es un recurso controlado por una entidad, identificado, cuantificado en términos monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios económicos futuros, derivados de operaciones ocurridas en el pasado y que afectan económicamente a dicha entidad. Entonces, los activos, como todo en la contabilidad, se tienen que poder cuantificar y la contabilidad va a reflejar en términos monetarios con qué recursos contamos. Pero la idea principal de los activos es que ayuden a la empresa a generar beneficios futuros. Entonces, de un análisis de los activos contra los ingresos por ventas, ya sea por mercancía o por servicios que se estén generando, yo puedo ver qué tan eficientemente están actuando mis activos. Es decir, si las ventas que están generando mis activos son el nivel esperado para una cierta industria. Entonces, partiendo de ahí, ese es el objetivo principal de los activos, generar un beneficio futuro. Ahora bien, los activos se pueden clasificar en dos, activo circulante o activo no circulante. Estos activos se clasifican en dos atendiendo a su liquidez y para esto vamos a definir el parámetro de qué es un activo circulante. Un activo circulante es un activo del cual se espera que se realicen beneficios futuros en un periodo no mayor a un año. Entonces es todo aquello que se puede disponer o consumir en un periodo de hasta un año. Estos activos circulantes, ¿qué ejemplos podemos tener? Bueno, podemos tener el dinero en el banco, caja, inversiones temporales, sobre las cuales podamos disponer en un periodo menor de un año, cuentas por cobrar, ya sea a clientes o a otros deudores diversos, inventarios, pagos anticipados, etc. Después tenemos el rubro del activo no circulante. A diferencia del activo circulante, el activo no circulante son bienes de los cuales esperamos obtener beneficios futuros en un periodo mayor a un año. Tenemos encuadrado dentro de esta categoría activos como inmuebles, planta y equipo. En este sentido pueden ser locales, terrenos, maquinaria, mobiliario y equipo, etc. Tenemos los activos intangibles, también en el rubro de los activos no circulantes, porque muchas veces también tenemos activos que nos van a generar un beneficio futuro y que no necesariamente son tangibles, que no necesariamente los podemos tocar, como las computadoras o el mobiliario y equipo. ¿Cómo qué tipo de activos pueden ser estos? Activos como patentes y marcas. El comprar los derechos a utilizar una marca que me va a dar beneficios futuros, eso se considera un activo no circulante que me va a generar beneficios en un periodo mayor de un año y que finalmente me van a proveer un beneficio futuro. Patentes y marcas, gastos en investigación y desarrollo, crédito mercantil. Aquí me detengo un poquito. ¿Qué es el crédito mercantil? El crédito mercantil es un derecho que surge, o una cuenta de activo que surge cuando una empresa o un accionista compra acciones de otra empresa en un monto mayor al que la contabilidad o los libros de la empresa dueña de las acciones que está comprando
tiene registrado en su contabilidad. ¿Por qué razón puede ocurrir eso? Que yo decida comprar acciones de una empresa a un valor mayor del que tiene esa empresa registrado que vale en su contabilidad. Como les decía, la contabilidad tiene registrado, es una manera de controlar todos aquellos recursos y todas aquellas deudas y capital de una manera cuantitativa, pero hay elementos que no se pueden controlar o que no se pueden cuantificar. ¿Cómo qué elementos? A lo mejor yo compro acciones de una empresa como Coca-Cola, de la cual sus estados financieros, aunque arrojen cifras millonarias, no van a describir o no van a cuantificar los beneficios futuros que una marca como esa me van a generar en el futuro. Por eso, cuando compro acciones que cuestan más de lo que la información contable arroja, surge un activo que me va a generar beneficios en el futuro y que se denomina crédito mercantil. ¿Qué otro tipo de activos podemos tener en el rubro del activo no circulante? Podemos tener depósitos en garantía, cuentas por cobrar a largo plazo, inversiones permanentes en acciones, todo aquello que sea a largo plazo y que, bueno, no encuadre dentro de los activos tangibles o dentro de los activos intangibles. Dentro de las cuentas de activo existen algunos rubros en los que se debe determinar algún tipo de estimación que nos indique que esa cuenta probablemente sufrirá una disminución. Por ejemplo, las cuentas de clientes. Muchas veces las empresas por experiencia saben que hay cuentas que no van a poder en un futuro llegar a cobrar. Entonces, por experiencia se va creando una estimación, la cual va a ser una cuenta que complementa a la cuenta de clientes, a las cuentas por cobrar de clientes y que las va a disminuir. El caso de clientes es uno, tenemos el caso de inventarios. ¿Qué pasa con los inventarios? Muchas veces con los avances tecnológicos, modas o con algunos eventos de fuerza mayor, pudiera ser el caso que los inventarios dejaran de valer lo que nosotros tenemos registrado en la contabilidad o bien que ya no sea posible venderlos. También con base en la experiencia, las empresas determinan una estimación para obsolescencia de inventarios. Entonces, es importante tomar en cuenta que existen situaciones por las cuales las cuentas de activo pudieran tener una determinada disminución. Ahora bien, veamos cómo está constituido el pasivo. El pasivo, estrictamente hablando, va a ser una obligación presente de la entidad, virtualmente ineludible, identificada, también cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura de los beneficios económicos. Es decir, los pasivos actúan exactamente al contrario de los activos. Yo obtengo el recurso hoy, lo puedo obtener y usar hoy, pero tengo la obligación de pagarlo el día de mañana. Por lo tanto, el día de mañana voy a tener una disminución de los beneficios esperados. El pasivo, al igual que el activo, se puede clasificar en corto y largo plazo, atendiendo a su exigibilidad. Es decir, todas las cuentas y obligaciones que yo tenga que pagar en un periodo menor de un año, las voy a clasificar en el pasivo de corto plazo. Todas aquellas cuentas que tenga que pagar en un periodo mayor de un año, las voy a clasificar en el pasivo de largo plazo. ¿Qué tipos de cuentas puedo tener en el pasivo de largo plazo? Puedo tener cuentas como de corto plazo, perdón. Puedo tener cuentas como el crédito que me dan los proveedores, el crédito que me dan acreedores, que sean todos aquellos diferentes a aquellos que me proveen los insumos para mi actividad. Puedo tener impuestos por pagar, puedo tener anticipos de clientes, cuando un cliente me da un anticipo para que yo vaya desarrollando la actividad. En ese caso, como se da muy comúnmente en la construcción, se le da un anticipo al arquitecto para que él vaya comprando los materiales y para que vaya desarrollando la obra. Y finalmente eso se considera una deuda para el arquitecto porque tendrá que proveer un servicio y una vez que provee el servicio cancelará esa deuda.
Dentro del pasivo a largo plazo, como veíamos, son todas aquellas obligaciones liquidables en un plazo mayor a un año. Y pueden ser normalmente préstamos bancarios, préstamos hipotecarios, que generalmente son aquellos que para comprar un bien inmueble, bueno, van a requerir de varios años para que se pueda liquidar totalmente la deuda y toda aquella deuda o todos aquellos préstamos que se tengan que liquidar en un plazo mayor a un año. Dentro del pasivo tenemos que contemplar un rubro por todas aquellas obligaciones que la empresa sabe que va a tener que pagar, pero no sabe exactamente el monto, ni tampoco la fecha en que las tendrá que pagar. En este rubro es común las provisiones para jubilaciones de personal o provisiones para indemnización. También es un rubro que se estima con base en la experiencia y es importante anotarlo como un pasivo normalmente de largo plazo. Ahora, ¿cómo se constituye el capital contable? Habíamos visto ya que el capital contable se constituía en su origen de todas aquellas aportaciones que efectúen el socio o los socios que estén conformando el negocio y de todos los resultados, ya sean utilidades o pérdidas que vayan aumentando o disminuyendo ese capital. Idealmente, y uno de los objetivos del negocio es que ese capital vaya creciendo. Dentro del rubro de capital contribuido tenemos la cuenta de capital social, que va a indicar exactamente cuáles son las aportaciones que los socios efectuaron a este negocio. Dentro del rubro de capital ganado tenemos todo aquello que se vaya generando, tanto los resultados de un cierto periodo como los resultados que vayamos acumulando de periodos anteriores, como cualquier otra reserva que se pueda efectuar. En la mayoría de los países existe legislación que obliga a ir creando un cierto porcentaje de reservas sobre las utilidades que se vayan generando hasta alcanzar cierto monto de capital social. Y los socios también pueden determinar hacer ciertas reservas de manera voluntaria. Ok, ¿cómo se van determinando los resultados en el capital ganado de la empresa? Bueno, habíamos visto ya que esto se va a determinar a través de la utilidad del ejercicio o de la utilidad de un cierto periodo de operaciones. ¿Cómo vamos a determinar esa utilidad? Ya lo habíamos platicado hace unos momentos. Vamos a sumar los ingresos y de ahí le vamos a restar los egresos. ¿Qué son los ingresos? Son todos aquellos incrementos en los activos o decrementos en los pasivos de una entidad durante un periodo contable. Los ingresos pueden ser procedentes de dos fuentes, ordinarios o no ordinarios. Los ingresos ordinarios son aquellos ingresos derivados de la operación de la empresa. Son aquellos ingresos que yo obtengo por aquello a lo que me dedico a hacer, por el objetivo de mi empresa. Si yo me dedico a dar clases de idiomas, mis ingresos ordinarios van a ser aquellos ingresos que yo obtenga por colegiaturas y todos los servicios de enseñanza de idiomas. Ingresos no ordinarios pueden ser provenientes, por ejemplo, por intereses que yo obtenga de inversiones o por alguna ganancia que yo haya obtenido al vender un activo fijo, al vender, no sé, equipo de cómputo, mobiliario y equipo que yo no vaya a utilizar y que se genere al momento de efectuar la venta, que se genere una ganancia. Eso sería o representaría un ingreso no ordinario. Entonces vimos, para obtener el resultado, a los ingresos hay que restarle aquellos egresos que nos ayudaron a obtener ese ingreso. Los egresos, al igual que los ingresos, van a estar divididos en dos rubros. Los egresos ordinarios, que son aquellos que me permiten generar los ingresos ordinarios, como que el costo de ventas, el costo asociado a cada venta. Normalmente el costo de ventas se puede identificar con las unidades vendidas o con los servicios otorgados. Y también tenemos los gastos de operación, que pueden ser gastos asignados ya sea al departamento de administración, al departamento de ventas, y que no son necesariamente identificables con el costo de la mercancía o con las unidades vendidas, como agua, luz, teléfono,
comisiones a empleados o a vendedores, es decir, todos aquellos gastos que son necesarios para poder generar el ingreso, pero que no necesariamente se identifican con el costo de la mercancía vendida. Los egresos no ordinarios o extraordinarios pueden ser provenientes de igual intereses que yo tenga que pagar por los créditos que se me otorgaron, o al contrario de los ingresos por la venta de activos, puedo obtener una pérdida en la venta de activo, lo cual representaría un egreso no ordinario. El costo de ventas, como vimos, hay que puntualizar muy bien ese punto, es el que se identifica con la mercancía que se vendió, a diferencia de los gastos de operación, que se identifican normalmente por departamentos de administración y ventas. Ok, ahora vamos a seguir con uno de los principales elementos que nos permiten registrar las operaciones de la empresa. ¿Qué pasa cuando yo constituyo mi empresa? Bueno, voy con el notario y mis socios y yo decidimos aportar cierta cantidad de capital. Esa cantidad de capital me va a dar mi estructura inicial de la empresa, que va a estar definida, en este caso, por mis activos, mis pasivos y mi capital contable. ¿Ok? Para yo poder definir cómo va cambiando esta estructura de capital, cada vez que hago una operación, tengo que hacer registros contables. Y existe una normatividad que nos dice de qué manera se tienen que hacer esos registros contables. Uno de los elementos a partir de los cuales se basa la contabilidad para hacer los registros contables es la cuenta. La cuenta es un instrumento que se basa de manera esquemática para decir, bueno, qué es lo que tengo y qué es lo que debo. Las cuentas, de manera más estrictamente hablando, las podemos definir como el instrumento del que se vale la contabilidad para aplicar la teoría de la partida doble. En un momento más vamos a definir qué es la teoría de la partida doble. Cada elemento que interviene en la realidad económica de la empresa se representa mediante una cuenta que de manera simplificada se simboliza mediante la forma T. ¿Qué tipos de cuentas puede haber? Bueno, partiendo de nuestra estructura de capital, activo es igual a pasivo más capital, puede haber 5 tipos de cuentas. Cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital, cuentas de ingresos, que son las que van a aumentar el capital, y cuentas de egresos, que son las que van a disminuir el capital. Okay. Partiendo de lo que es la cuenta, que es el instrumento que nos va a ayudar para hacer los registros de las operaciones de la contabilidad, vamos a empezar a ver que en el pasado esta cuenta se representaba con una T. Y vamos a hacer un poquito un esquema para que ustedes conozcan este elemento. Se representaba con una T. Del lado izquierdo, conocido actualmente con el nombre de debe, el dueño del negocio describía todo aquellos recursos que le pertenecían, incluyendo todo lo que a él le debían. Esta palabra debe proviene del latín debiti, que significa deber. El lado derecho de la cuenta se llama haber, hoy en día, y proviene de la palabra crediti, que por alguna razón degeneró en la palabra haber. De este lado queda lo que se representaba. Se representaba todo aquello que el dueño del negocio debía. ¿Y cuál es la lógica? Él decía, bueno, el señor X tiene confianza en que yo le voy a pagar cierta cantidad. La palabra crédito, en este caso, derivó en la palabra haber. Entonces, ¿qué tipo de elementos tenemos en la cuenta? La cuenta está dividida en el lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo de la cuenta se llama debe, el lado derecho de la cuenta se llama haber.
La suma de los movimientos que tengamos en el lado izquierdo de la cuenta se llamará el movimiento deudor. La suma de los movimientos que tengamos del lado derecho de la cuenta se llamará el movimiento acreedor. ¿Okay? Un poquito para definir, cuando vamos a registrar una operación en una cuenta, si debemos hacer el registro del lado izquierdo o del lado derecho de la cuenta, es preguntarnos, partiendo de la historia que les acabo de contar, es quién da y quién recibe. ¿Sí? Si la operación en este caso es decir, bueno, se constituyó la empresa y los socios aportaron 50,000 pesos. En este caso yo voy a decir, bueno, ¿quién da? ¿Qué cuenta da los 50,000 pesos? Esto es la aportación inicial que hacen los socios. Por lo tanto, la cuenta que da es la cuenta de capital social. Y al hacerme esa pregunta, ¿quién da? Voy a definir de qué lado tengo que hacer el registro. Si del lado izquierdo del debe o del lado derecho del haber. En este caso, al decir, bueno, ¿quién da esos 50,000 pesos? Es el capital social que aportaron los socios. Quiere decir que el registro lo voy a hacer del lado del haber, que voy a hacer un abono. ¿Quién recibe? ¿Qué cuenta es la que recibe? Bueno, este dinero lo voy a depositar en el banco. Entonces recibe la cuenta de bancos. Eso lo puedo definir porque del lado izquierdo de la cuenta me responde a la pregunta ¿quién recibe? Entonces quiere decir que voy a hacer un registro del lado izquierdo de la cuenta, voy a hacer un cargo en la cuenta de bancos. ¿Ok? Entonces, el registro que va a quedar aquí va a ser un cargo a bancos con un abono a capital social. Más adelante vamos a ver cómo se hacen esos registros de manera cronológica. Pero cada una de las cuentas que se vean afectadas en un registro o en una operación deberá de ser cargada o abonada de manera individual. ¿Cuándo tenemos un saldo deudor? Cuando la suma de los movimientos en el lado del debe es mayor a la suma de los movimientos en el lado del haber, tenemos un saldo deudor. ¿Qué cuentas por naturaleza tienen que tener un saldo deudor? Es decir, ¿qué cuentas tiene que ser siempre este lado, el lado del debe mayor que el lado del haber? Bueno, las cuentas que normalmente reciben, es decir, las cuentas de recursos, como todas las cuentas de activos y como todas las cuentas de egresos, porque son las cuentas que están recibiendo el dinero y que representan los recursos que nos van a ayudar a hacer la operación. Ahora bien, cuando el lado derecho de la cuenta que estemos tratando, su movimiento sea mayor al lado izquierdo, el movimiento o el saldo va a ser un saldo acreedor. ¿Qué cuentas tienen naturaleza o qué cuentas su saldo debe ser naturalmente acreedor? Todas aquellas cuentas que den recursos, como son las cuentas de pasivo, que nos están dando recursos de financiamiento externo, las cuentas de capital y las cuentas de ingresos que están aumentando el capital. Cuando una cuenta está saldada o cerrada, quiere decir que el movimiento deudor es igual al movimiento acreedor, es decir, que la cuenta está en ceros. ¿Qué tipos de cuentas vamos a utilizar? Vamos a tener cuentas de activo, de pasivo, de capital, de ingresos y de egresos. Las compañías tienen que crear, y normalmente esto lo hace el contador de la empresa, un catálogo de cuentas numerado que les ayude a representar de manera esquemática dónde van a efectuar qué registro. Entonces van a tener en su catálogo, bueno, cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital, cuentas de de ingresos, cuentas de egresos. Y en cada uno de los rubros van a definir qué cuentas hay. Aquí tenemos un ejemplo de un catálogo de cuentas. Esto es nada más un ejemplo, un parámetro. Cada empresa puede tener necesidades diferentes.
Su catálogo de cuentas puede variar dependiendo del tamaño de la empresa y de a qué actividad se dedique. Sin embargo, este catálogo debe de respetar las normas de información financiera. En este catálogo de cuentas, como ejemplo, podemos ver que está dividido en los 5 rubros de cuentas, 6 rubros de cuentas en este caso, con las cuentas complementarias de activo, y que cada cuenta, por ejemplo, las cuentas de activo van a tener sus subcuentas. Las cuentas de activo van a tener la subcuenta del activo circulante y la subcuenta del activo no circulante. La subcuenta del activo circulante va a estar conformada por todos aquellos activos que, como veíamos anteriormente, se pueden liquidar o se pueden disponer en un periodo de hasta un año. Estas cuentas van a estar clasificadas de acuerdo a su disponibilidad, de más disponible a menos disponible. Es decir, aquello que es líquido, que es dinero en efectivo, es lo más líquido que hay, por lo tanto yo lo voy a clasificar al principio del activo circulante. Después me voy bajando a medida que vaya disminuyendo la disponibilidad. Partimos de caja y bancos, inversiones temporales, que a lo mejor las tenemos un mes, 2 meses, 15 días. Después tenemos las cuentas por cobrar, que van a variar dependiendo de cuánto sea el plazo que se le otorgó al cliente o al deudor. Y finalmente tenemos como la cuenta menos líquida, la cuenta de inventarios. ¿Por qué es la cuenta menos líquida? Porque cuando tenemos el inventario, falta venderlo, falta generar una cuenta por cobrar y falta cobrar. Es decir, su proceso de liquidez es más largo, por lo tanto, queda clasificada al final del activo circulante. Dentro del activo no circulante tenemos cuentas a manera de ejemplo. Como les decía, pueden variar dependiendo del tipo de empresa. Aquí tenemos terrenos, edificios, mobiliario y equipo de transporte, cómputo, maquinaria, etc. Después tenemos como un segundo rubro, catalogado como 2000, las cuentas de pasivo. Aquí dividimos en pasivo a corto plazo, le damos un número que es 2100 y el pasivo a largo plazo con 2200. El pasivo a corto plazo va a tener a su vez sus subcuentas: proveedores, documentos por pagar, acreedores, intereses, anticipos de clientes, préstamos, y el pasivo a largo plazo, que son todos aquellos pasivos que van a vencer en un periodo mayor a un año. Les repito, el catálogo de cuentas de la empresa tiene que cubrir los requerimientos y las cuentas que la empresa utilice de manera específica. Tenemos también el tercer rubro con las cuentas de capital contable, divididas en contribuido y ganado, y todas aquellas cuentas que ya vimos que, parten del capital social. En este caso, en este ejemplo, tenemos aportaciones para futuros aumentos de capital, donaciones, y en el capital ganado, utilidades acumuladas, pérdidas y resultado del ejercicio. Me voy a saltar el cuarto rubro para explicarlo de una manera más detallada. El quinto rubro son las cuentas de ingresos, ventas, productos financieros y otros productos, tanto ordinarios como no ordinarios. Y el sexto rubro son las cuentas de egresos, costo de ventas, gastos de operación, gastos financieros, otros gastos. El cuarto rubro le voy a dar una breve explicación. En el cuarto rubro se especifican cuentas complementarias de activo circulante, que son los ejemplos que veíamos de las estimaciones para cuentas incobrables y para obsolescencia de inventarios, y las depreciaciones de activos no circulantes tangibles, o amortizaciones en el caso de los activos no circulantes intangibles. ¿Cómo funciona el concepto de la depreciación? La depreciación es un concepto que nos va a dar 2 parámetros. Primero nos va a señalar en qué medida se van deteriorando los activos no circulantes, como locales, edificios, como maquinaria, equipo de cómputo. Todos estos recursos y activos van teniendo un deterioro por su uso normal. Eso se va reconociendo en una cuenta que se llama depreciación, una cuenta complementaria del activo que le da origen. La otra manera de ver el concepto de depreciación es que se enfrente o se lleve a gastos únicamente la parte
de ese activo o del costo de ese activo que me ayudó a generar un ingreso. No sería razonable llevar o disminuir de la utilidad de un ejercicio el costo total del local que pagué, a lo mejor lo pagué en una sola exhibición, y si yo voy a mis resultados y le disminuyo eso como un egreso, no va a ser razonable. ¿Por qué? Porque ese local me va a ayudar a generar ingresos en un periodo mucho más largo. Por eso solo voy a llevar una parte, que es la que voy a enfrentar como gasto con los ingresos que estuve generando, y que es también la depreciación. ¿Ok? Entonces, este es un modelo de catálogo de cuentas. Ustedes tendrán que generar, o su contador tendrá que generar el que se acople a las necesidades de su empresa, cumpliendo siempre, obviamente, con las normas de información financiera que apliquen en su país. Ok, volviendo al tema de la estructura financiera. La empresa, como veíamos, parte de una estructura financiera, todos sus recursos son financiados de una u otra forma, pero cada vez que la empresa efectúa una operación, una transacción, ya sea con agentes en el exterior, una transformación interna o hay eventos que la afecten, va a tener una transformación en su estructura financiera. ¿Ok? Esta transformación se va a dar a través, se va a reflejar en los estados financieros a través de los registros contables de cada una de las operaciones que la afecten. A eso se le da el nombre de hechos contables. La empresa, es dinámica, diariamente se producen pagos, cobros, compras, ventas que modifican la situación inicial y que en contabilidad se denominan hechos contables. De aquí partimos para empezar a describir lo que es el segundo elemento básico, que es la teoría de la partida doble. Con ayuda de la cuenta, cuyos elementos ya describimos, y con ayuda de la teoría de la partida doble, vamos a empezar a describir cómo se registran las operaciones que lleva a cabo día con día una empresa y cómo modifican la estructura financiera inicial. ¿Cómo se enuncia la regla de la partida doble? La definición más básica es: a todo cargo corresponde un abono. Es decir, que cuando yo cargo la cuenta que recibe, en este caso, recibe la cuenta de bancos, tengo que hacer un abono correspondiente a la cuenta que da, que en este caso es la cuenta de capital social. ¿Para qué? Con el objeto de que mi ecuación de activo es igual a pasivo más capital contable se mantenga equilibrada. Es decir, en este caso, yo cargo a la cuenta que recibe, aumento el activo y abono a la cuenta que da, aumento el capital contable. Y mi ecuación se mantiene constante. La regla de la partida doble nos indica que toda transacción mercantil va a tener un efecto siempre doble sobre la causa que lo origina. Pongamos otro ejemplo. Una empresa compra un camión, un equipo de transporte. Esa es la causa. Esa causa va a tener un efecto doble. El efecto doble va a ser una disminución en el efectivo. En este caso, al comprar mi camión y pagarlo en efectivo, voy a disminuir mi activo porque voy a disminuir o voy a hacer un cheque, el cual va a disminuir mi saldo en bancos. Pero también, por otro lado, ese dinero que ya no voy a tener representado en la cuenta de bancos, lo voy a tener representado en el activo no circulante a través del equipo de transporte. Y si se fijan, aquí la ecuación se sigue manteniendo. A partir de aquí debemos ver la idea de la regla de la partida doble. La idea de la regla de la partida doble es que cada operación que desarrolle la empresa va a tener un efecto siempre doble y que esta ecuación se tiene que mantener porque siempre un activo tiene que estar financiado por algún tipo de recursos, ya sea por el mismo activo, ya sea que me endeude, ya sea que obtenga recursos externos. ¿Ok? ¿Cuáles son las reglas de la partida doble?
Estas reglas las vamos a empezar a ver en la sesión siguiente de manera detallada. Siempre tenemos que tener en cuenta que las reglas de la partida doble deben de mantener en equilibrio nuestra ecuación. La empresa es un conjunto de recursos. La empresa es un conjunto de recursos que se van a destinar a lograr fines. Por lo tanto, siempre van a tener que ser recursos que provengan ya sea de financiamiento externo o interno. Y eso siempre tiene que estar en equilibrio. Para eso nos van a servir las reglas de la partida doble, las cuales las vamos a ver en la siguiente sesión. Muchas gracias.